Van a ver que yo voy a ir y volver. Mi idea es liderar e ir acompañándolos por todo este evento para que le puedan sacar el mayor jugo, para que puedan aprovecharlo y particularmente para que podamos resolverlo de manera particular. Bien, ahora sí. Entendimos hace unos minutos con Andrés que la pregunta no es cuándo me internacionalizo o si tengo que iniciar una internacionalización, sino que es si le estoy sacando provecho o si me está afectando esa internacionalización que está ocurriendo. La decisión que tenemos que tomar hoy es si me adapto o me quedo en el camino de esa internacionalización porque ya está ocurriendo. Ahora, entendimos que somos una empresa internacional, que tenemos una empresa internacional, por más de que no vendamos en otros mercados, y nos tenemos que adaptar para seguir creciendo. Entonces, ahí viene la pregunta que lo que yo quiero empezar a hacer es bajárselos un poquito a lo particular para que después lo podamos revisar en la sesión individual. Recuerden, entren al QR, agenden la sesión, ahí les está mandando el link también por el chat. Aprovechen este espacio. Si creen que no tienen 1 hora, 2 horas para dedicarle al crecimiento estratégico de su negocio, piensen en qué lo están dedicando. Piensen en toda su semana, si hay tareas operativas de 1 hora que podrían haber delegado si tuviesen un sistema de delegación efectiva y que podrían estar dedicándole a decidir los números, a saber cuáles son las métricas importantes que tienen que revisar, cómo se crean y agenden la sesión individual. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vendo en otro mercado si no conozco a nadie? ¿Por dónde empiezo a vender en otro país? Vamos ahora a entrar un poco en mi mundo, que van a ver que el diseño y la creatividad para las presentaciones no es lo mío, así que enfóquense en lo importante, que es lo que tengo para decirles. Yo sé que hay gente que la formalidad, la seriedad, le genera mucha certidumbre. Yo no soy ni muy formal ni muy seria, así que no se pierdan en los detalles, en si muevo mucho las manos, sino intenten prestarle atención a lo que digo y en base a eso traten de responderlo en cada uno de sus negocios, a ver si lo están haciendo, si lo tienen que empezar a hacer, si pueden dejar de hacer algo o si tienen que dejar de hacer algo. Bien, vamos a trabajar con esta matriz y los 3 elementos más importantes para adaptar un servicio B2B a un nuevo mercado donde no nos conocen y donde nosotros tampoco entendemos cuáles son las restricciones y qué es lo importante que tenemos que trabajar en ese lugar. Lo primero, y para que les quede y les llame la atención, es no se casen. No hablo de su vida privada, en su vida privada hagan lo que quieran, cásense, divórciense. Me refiero a los embudos de trabajo para el crecimiento. Uno de los errores más graves que cometen los dueños de empresas de servicio a la hora de buscar la internacionalización es poner todo su tiempo, su dinero y sus recursos en un embudo de crecimiento. Puede ser un embudo de marketing, puede ser un embudo de ventas, y cuando eso no funciona, vamos a perder mucho tiempo, dinero, y probablemente si el recurso es humano, cuando no logre los resultados, se va a ir. La clave es la iteración constante. Si yo creo distintos embudos de marketing y los voy midiendo, ¿cómo los mido? Necesito tener los parámetros y los criterios para saber qué es lo que va a funcionar en ese mercado, qué es lo que debería funcionar. Entonces, a medida que yo lo voy midiendo, si funciona, rápidamente lo puedo maximizar y si no funciona, lo puedo eliminar antes de correr el riesgo. ¿A qué me refiero con iteraciones constantes? Lo primero que vamos a tener que definir es a través de qué modelo de expansión vamos a ir o podemos ir a esos distintos mercados. Podemos ir con un modelo de expansión centralizado, que es manteniendo nuestras operaciones físicas en el mercado local y yendo de manera remota a esos nuevos países y trabajándolo tal vez con canales digitales. O lo podemos hacer con un modelo de expansión descentralizado, que es teniendo tal vez una oficina, un country manager, estando nosotros, viajando constantemente. Lo podemos hacer tal vez con una empresa integradora, que es una empresa que ya está validada en ese mercado, que ya tiene estructura y terciariza tal vez parte de sus desarrollos con nosotros. También lo podemos hacer con franquiciados, con distribuidores. Para empresas de servicio no tienen tanto valor, pero existen dentro de los 6 modelos de expansión que se deberían revisar a la hora de buscar una internacionalización. De nuevo, repito, no se casen. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con la particularidad de su mercado, de la industria a la que le venden, del ticket promedio que tiene su servicio. Entonces, tal vez a un mercado o con una industria podemos ir con un modelo de expansión centralizado y a otro necesitamos hacerlo de manera digital o lo podemos hacer de manera remota. ¿Sí? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Indimin. Indimin es una empresa de tecnología que le vende
solo a la industria minera. Es absolutamente particular ese nicho y el modelo de expansión que se tiene que implementar en los distintos mercados es muy variable. Trabajamos con WorldSys, que es una empresa de servicio que solo le vende a la industria bancaria. Es absolutamente distinto el modelo de expansión que tiene que implementar. Segundo, definan su patrón de clientes. No empiecen a pensar en problemas del futuro. Muchas veces, cuando empiezan a trabajar con nosotros las empresas y yo les pregunto cuáles son sus objetivos, me dicen vender en otros países, tener clientes en otros mercados. Muchas veces me dicen crecer, lo cual suena hermoso. Este es un chiste que hago recurrente, pero ustedes no me ven ahora completa. Yo mido 1,58 m. Toda mi vida quise crecer. Sin embargo, es un deseo. Si yo no tengo métricas claras para saber si lo que estoy haciendo me acerca o me aleja de ese objetivo, es imposible que lo alcance. Entonces, definan sus patrones, sus objetivos de manera cuantitativa. ¿Qué quiere decir definir el patrón de clientes? Yo tengo que definirlo con el mercado local. Necesito saber quién toma la decisión de contratarme. ¿Por quién pasa la decisión de contratarme? ¿Pasa por una gerencia, por un departamento de compras? ¿Cuánto tiempo tardan en tomar la decisión de contratarme? Deberíamos hacerlo para cada uno de mis servicios. Si yo tengo dos servicios con distintos tickets, necesito saber cuál es el ciclo de venta y de cobro de cada uno de ellos. ¿Por qué toman la decisión de contratarme a mí y no a otra empresa que hace algo similar? Una vez que tenemos alineados los patrones de nuestros clientes, vamos a poder entender por dónde empezar. Porque cuando solo pensamos en voy a buscar al mismo tomador de decisión que me compra en mi mercado local, lo que termina pasando es que si la estructura de las empresas en otros mercados no es la misma, me voy a terminar chocando contra la pared. Y probablemente lo que me pase es que tengo una reunión con alguien y esa persona tal vez tiene que elevarlo o al revés, lo quiere conversar con su equipo y si yo no tengo claro los ciclos por los que tengo que pasar, no pueda hacer un seguimiento proactivo, no pueda agregarle valor a lo largo del proceso comercial. Entonces es indispensable que definan su patrón de cliente antes de iniciar un proceso de internacionalización. Y después, obviamente, ahora voy a ir más en específico con cada una de estas cosas, Y después, obviamente, necesitamos entender qué vamos a vender en otro mercado. No me refiero a crear un servicio nuevo, sino que me refiero a tenerlo claro. Tenemos X cantidad de servicios, vamos a entrar con todos, vamos a elegir un caballito de batalla y con eso vamos a empezar a trabajar para crear una validación y empezar después a vender el resto. Vamos a empezar con un servicio de ticket muy alto y después podemos hacer un downselling o empezamos con un servicio tal vez con un fee más bajo pero recurrente para tener una facturación rápida y después seguir creciendo. Son las estrategias que tienen que empezar a definir porque si no, lo que les va a pasar es que van a iniciar, van a empezar a buscar clientes en otros mercados, tal vez consiguen uno, pero no se van a convertir en la empresa internacional sostenible que tienen que lograr. ¿Sí? Ahora vamos a ir con mi segunda parte de diseño espectacular. Yo sé que sé que hay muchos dueños y dueñas de agencias de diseño. No se abrumen, no pasa nada. Este es el dominó de la adaptabilidad. Necesitamos trabajar 5 puntos claves para poder lograr los resultados si no nos conocen, si no sabemos cómo iniciar, si no tenemos mucha idea de cómo empezar a trabajarlo. Lo primero que hay que hacer es identificar el umbral de acción de nuestro buyer persona. ¿Se acuerdan que yo les dije? Definir el patrón de cliente. Necesitamos entender cuánta certidumbre hay que generarle a los distintos tomadores de decisión para que nos compren. La mayoría, como dijo Andrés antes, la mayoría de las empresas que trabajaron y que trabajan con nosotros son empresas que crecen, que les va bien, pero lo hacen a través de referidos, lo cual está buenísimo, habla excelente de lo que hacen. Ahora es imposible saber si mañana me van a entrar 100 o 0 referidos. Y si yo no sé eso, es imposible saber si me van a entrar 100 o 0 dólares. Por eso es indispensable empezar a implementar canales proactivos y entender cuál es el umbral de acción de los tomadores de decisión. ¿Cómo desciframos el umbral de acción? Tenemos que generar certidumbre en nuestra empresa, en nuestro servicio y en nosotros como profesionales. Cuando viene un referido, ya sabe que lo que nosotros hacemos funciona, ya sabe que lo que nosotros hacemos funciona para ellos y ya sabe que existimos, que somos profesionales porque por algo nos recomendaron.
Cuando nosotros salimos a buscar de manera proactiva potenciales clientes, si no generamos esa certidumbre a lo largo del proceso comercial, probablemente las respuestas, a ver si a alguno le suena conocida, es: está buenísimo lo que hacen, más adelante los contacto, muchísimas gracias, lo comparto con el equipo y nunca más nos contestan. Digo, hay distintas objeciones que van surgiendo porque no logramos generar certidumbre, no logramos encontrar el umbral de acción de estos tomadores de decisión. Cuando viene un referido, el umbral de acción va a ser mucho más bajo, justamente porque tienen la certidumbre generada antes de conocernos. Cuando salimos a buscar de manera proactiva a un potencial cliente, el umbral de acción, si lo ponemos del 1 al 10, va a ser mucho más alto. Entonces yo tengo que crear un sistema de validación mucho más robusto, que va a tener que tener más características. Ahora las vamos a revisar y vamos a ver cómo las podemos crear. ¿Cómo generamos certidumbre en la empresa? ¿O qué tenemos que trabajar para generar certidumbre en la empresa? Necesitamos trabajar, por ejemplo, testimonios. La cantidad de años que tiene nuestra empresa, la cantidad de clientes que tiene nuestra empresa. Si ven en nuestra página web, hoy nosotros tenemos creo que alrededor de 500 videos de testimonio. Sin embargo, cuando empezamos, teníamos 0, porque es muy fácil desde este lugar revisar y entender cuántos testimonios tenemos y los business case y los casos, como dijo Andrés, pero cuando nosotros empezamos teníamos 0. Entonces lo que yo quiero que hagan ustedes hoy y que agenden la sesión individual para entender cómo resolverlo es que empiecen a direccionar sus servicios a la generación de testimonios. ¿Cómo piden un testimonio? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de preguntas hacen? ¿Cuál es el momento específico para pedirle un testimonio a un cliente? ¿En qué momento de su experiencia tengo que ir a hacerle esa pregunta? Hay testimonios cortos, largos, formales, modo entrevista, pueden ser citas. Si tenemos NDAs, hay muchas empresas que no quieren que las nombremos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo trabajamos? Certidumbre en el vehículo. El vehículo es el servicio. ¿Cómo le muestro yo a la persona que está enfrente que soy la única opción para llevarlo del punto A al punto B? Acá hay una analogía que a mí me parece muy clara, que es que si yo tengo que ir de acá a 100 metros, 200 metros, yo puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en carro o en auto, puedo ir en monopatín, puedo ir en moto. Digo, hay un montón de vehículos que yo puedo utilizar para llegar de acá a 200 metros. Ahora, si yo tengo que ir de acá a 11.000 kilómetros, la única opción que se me viene a la cabeza es un avión. Y si soy muy rebuscado y quiero complejizarla, puedo decir un barco, pero es muy caro y no existe. Entonces, la única opción que se me viene a la cabeza es el avión. ¿Cómo hago yo para que mi servicio se convierta en ese avión? La situación inicial, que es donde está hoy ese potencial cliente que no me conoce, tiene que estar lo más lejos posible de la situación final. Y ahí es cuando me van a dejar de comparar por precio. ¿Por qué? Porque mi servicio va a ser el único vehículo para llevarlo del punto inicial al punto final. Eso lo tenemos que trabajar con las certidumbres y además con la generación de urgencia. ¿Por qué? Justamente, volviendo al barco, si a mí me dicen que tengo todo el tiempo del mundo, tal vez lo pienso. De nuevo, estamos hablando de un ejemplo hipotético, ¿no? Pero si yo tengo todo el tiempo del mundo, tal vez lo pienso. Pero si tengo que llegar en 2 días a 11.000 kilómetros, de nuevo, la única opción que tengo para transportarme del punto A al punto B es un avión. Por eso es necesario generar certidumbre y además urgencia. ¿Sí? ¿Por qué lo debería hacer ahora y no lo puedo hacer mañana? ¿Por qué tiene que ocurrir hoy y no tiene que ocurrir mañana? Y obviamente, certidumbre en el profesional. Seamos nosotros los que estamos vendiendo hoy, sea un equipo comercial. ¿Cómo trabajamos eso? Tiene que existir un sistema de conversión efectivo. Yo no puedo salir a vender un mercado si no hay un sistema de ventas que pueda medir y que pueda controlar. Por más de que estemos vendiendo nosotros solos. No crean cuando yo hablo de sistemas que me refiero a un equipo, una estructura gigante. No. Si yo vendo sola, necesito medir lo general y lo particular. Lo general es lo más sencillo. Si yo tengo 10 reuniones de venta por mes, voy a decir un número fácil, 10 reuniones de venta por mes y 2 se convierten en clientes, tengo un 20% de conversión. Ahora, ¿qué está pasando con el otro 80% que no me compra?
Si yo lo único que mido es lo general, las conclusiones que voy a sacar son generales. Por ejemplo, hace unos años estábamos trabajando con Hernán, que es el dueño de Alianza, que es una agencia chilena que le vende solo a la industria médica, ¿sí? Le vende solo a consultorios y clínicas, o a la industria de salud, mejor dicho. Hernán estaba trabajando o estaba intentando entrar al mercado colombiano. Cuando empezamos a trabajar juntos me dice, Julieta, estoy quedando afuera del mercado colombiano porque no me conocen y mi precio es caro. Así que voy a bajar el ticket. Estaba tomando la decisión de bajar el precio de su servicio. A lo cual yo le respondí, antes de tomar esa decisión, decime en qué fase de tu proceso comercial se están quedando en el camino los prospectos. A lo cual obviamente me respondió, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no lo medía. Y le digo, bueno, entonces vamos un paso hacia atrás. ¿Cuáles son las fases de tu proceso comercial? A lo cual me volvió a responder, no tengo idea, porque venía de vender por referidos, venía de como lograr ciertos resultados, pero no tenía un sistema de conversión efectivo y medible. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era entender la lógica y la dinámica de su proceso comercial. ¿Qué hicimos? ¿Y qué les recomiendo que hagan hoy? No mañana, pasado, el año que viene, hoy. Entiendan los clientes que sí les compraron por cuántas reuniones pasaron o cuántas fases del proceso comercial tienen. En el ejemplo de Alianza, la mayoría de los clientes que le habían comprado pasaban por 4 reuniones. La primera era una reunión de discovery o relevamiento de información. La segunda, una reunión de presentación de propuesta. La tercera, de renegociación y alcance de proyecto. Y la cuarta, la reunión de cierre y pre-onboarding. La mayoría pasaban por esas 4 reuniones. Una vez que tenemos claro nuestro ciclo de ventas, tenemos que entender los que no nos compran cuando se quedan en el camino. Y ahí entra la parte más divertida, que es, bueno, hacer un análisis dentro de las generalidades de los prospectos, qué me dejaron de contestar, qué me dijeron que estaba buenísimo pero el año que viene, qué, etcétera, etcétera. Podemos poner un montón de objeciones, que ahora vamos a revisar, y entender después de qué reunión se quedó la mayoría en el camino. ¿Cuándo lo hicimos con Alianza? La mayoría de los prospectos que no le compraron se quedaron en el camino después de la primera reunión en el mercado colombiano. Después de una llamada, en la cual, para sorpresa de nadie, Hernán nunca, jamás, se me fue ahí, Hernán, me enojé y se me fue el clic. Hernán nunca, jamás daba el precio. Ni siquiera daba un rango de precios, porque como era tan específico el nicho, como era tan particular la industria, lo que tenía que resolver era armar un presupuesto y presentarlo en la segunda reunión. Nunca daba un precio. ¿Qué es lo que le estaba pasando? No estaba generando certidumbre. Él en esa primera reunión no lograba validarse. ¿Por qué? Porque al perfil colombiano le cuesta contratar servicios de otros mercados. ¿Por qué? Porque tiene muy buen servicio tecnológico dentro de ese país. Entonces, la validación y el sistema de validación que necesitamos crear para entrar a ese mercado viniendo de otros países es mucho más robusto. Entonces, no tenía nada que ver con bajar el precio y perder rentabilidad, sino generar certidumbre profesional. ¿Sí? Y obviamente necesitamos trabajar el manejo de objeciones, que las vengo mencionando desde que empecé. Y acá les voy a dar, no me voy a extender tanto en esto, porque ahora ya en un ratito viene Facu, ahí lo vamos a buscar para la primera entrevista, para que puedan conocer y le podamos entregar el premio Gacela. Lo que quiero es dejarles como una línea muy clara para que la empiecen a probar. ¿Podemos construir un documento de manejo de objeciones? Claro que sí, cuáles son las más comunes que recibimos, por qué las recibimos, qué es lo que nos dicen y cómo trabajarlas. Pero la recomendación más importante que yo les puedo dar hoy es adelántense a las objeciones. La gran ventaja que tienen los que venden en mercados que no conocen es que se las dicen antes. No es lo mismo terminar una reunión de ventas con un prospecto preguntándome o diciéndome que el servicio o que le parece caro o que no nos conoce o cualquiera de las objeciones, que si yo te menciono antes, por ejemplo, yo sé que mi servicio es caro. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Yo sé que vos no entendés lo que yo hago por esto, esto y esto. La objeción que sea, adelántense y no le dejen el lugar a que las empiecen a preguntar. Es como un tip muy directo para que las puedan revisar, ¿sí? Bien, ahora, como ven ahí, les puse
cada uno de los puntos que necesitan resolver y que tienen que trabajar y cómo pueden empezar a entenderlo para lograr los resultados.